Activo. 13 minutos, vamos a conversar con un amigo de la casa, con el señor Germán Romero, que ya lo veo preparado, listo, lo voy a ir sumando. Germán, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Fernando, Alejandro, muy buenos días. Un gusto en saludarlo y saludar a todo el equipo y a la audiencia. Igualmente, muchas gracias. Un placer tenerte como siempre. A la audiencia le comentamos Germán Romero, director del Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la provincia de Córdoba. Germán, bueno, nos toca hablar con vos temas que, como estábamos escuchando recién, era una tragedia terrible la que sucedió en Irak. En Argentina también tenemos algún tipo de tragedia diaria que tiene que ver con la inflación mensual, ¿no? Del bolsillo cada vez más golpeado, más flagelado, digamos, y con hechos que son llamativos. Por ejemplo, cada vez más familias son las que optan por tomar una merienda un poquito más contundente o una merienda, en fin, la que había, porque no les da para cenar. ¿Esto es así? ¿Tienen datos ustedes? Lamentablemente sí, como ustedes saben, nuestro departamento de estadística y tendencia, además de medir índice de precio, medir inflación y demás, también tenemos nuestras encuestas a jefas y jefes de hogares que lo hacemos cada cierto tiempo a nivel nacional, otras veces en nuestro territorio provincial, pero lo cierto es que ya venimos hace un tiempo observando una decadencia del consumo alimentario, cómo se había cambiado primera etapa de primeras a segundas y terceras marcas, luego de eso el cambio de alimentación, es decir, resignar proteínas para reemplazar carne de pollo, cerdo y vacuno, reemplazarla por productos más saciadores, es decir, aquellos que tienen hidrato de carbono, como fideos, arroz, papa, algunas comidas con harina además. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte y con mayor profundización luego de la devaluación, se observa que ya el recorte de ingestas es inminente. De ingestas diarias, digo, para que todos entiendan, es desayuno, almuerzo, merienda, cena, con los productos nutricionales que pueden dar una fortaleza, digamos. Pero lo cierto es que se suprime en muchos lados el desayuno, en otros casos el almuerzo prácticamente no existe, y lo que más se está utilizando hoy, y no solamente en familias con alto grado de vulnerabilidad, sino en estratos sociales un poco más arriba, es merienda alargada, es decir, tipo 20, 30 horas, de manera tal que tampoco significa que sea una merienda con grandes variedades de comida, es decir, quizás pan con una infusión, algo de queso en el mejor de los casos, estirarla, hacerla tarde, de manera tal que de irse a dormir con un estómago lleno, salteando la cena, no por ahorrar, sino porque lamentablemente no hay posibilidad de adquirir productos para una cena, ¿no? Eso es, insisto, no es todo después de la devaluación. Después de la devaluación, con la carne vacuna habiendo subido un 57%, que ahora bajó 4 o 5 puntos en los últimos días, con el azúcar, digamos, con todos los productos en promedio aumentando más del 30%, ciertamente, digo, y más allá del programa de reintegro de IVA, indefectiblemente el dinero no alcanza, y lo cierto es que mucha gente está padeciendo o disimulando el hambre. Germán, precisamente me sacó de la boca lo que le iba a preguntar, el tema de la calidad de lo que está merendando o desayunando o cenando la gente. Y como siempre se dice, y usted seguramente en su Córdoba natal también lo tiene que haber escuchado muchas veces, yo adulto me la banco, pero los nenes, ¿qué pasa con esas familias con nenes chiquitos? Que necesitan imperiosamente ser alimentados, no en cantidad, sino en calidad. ¿Hay datos? Bueno, a ver, nosotros sí tenemos el último estudio que hicimos en mayo, pero con el ritmo inflacionario de Argentina siempre queda atrás. Pero obviamente que en los lugares de menor ingreso, decíamos esto, siempre los adultos sacrifican la cena y los niños comen algo. Lo cierto es que ya hay muchas familias que tampoco los niños desayunan o no cenan o no almuerzan, o a veces les faltan 2 de las ingestas básicas esenciales. A ver, no podemos cuantificar lamentablemente cuál es, o no podemos ver el daño, porque, bueno, no soy nutricionista, pero hay profesionales de la nutrición que nos alertan sobre el desarrollo de la niñez. Pero, digamos, a ver, lamentablemente, digo, este es un tema que por ahí se habla, por ahí no, pero quienes tienen la responsabilidad de satisfacer con un derecho básico, universal, que es el derecho mínimo a la alimentación de la niñez, la adolescencia, lamentablemente en Argentina, no están cumpliendo con su deber, ¿no? Eso hay que verlo porque realmente estamos viendo ahora muchos programas, reintegro de IVA, ahora
Germán. Un problema para los trabajadoras y trabajadores informales, pero eso es para ahora, en un contexto electoral. ¿Y por qué no lo atendemos antes? ¿Y qué vamos a hacer después? Gane quien gane las elecciones, digo, ¿qué le vamos a dar a esa gente que hoy no tiene posibilidad? Lo cierto es que lo más preocupante, como bien lo reflejaban, es la niñez. ¿Qué vamos a hacer con la niñez de acá en adelante? Porque más allá de la educación privada, pública, lo cierto es que hay una niñez que está padeciendo hambre en esta Argentina productora de alimentos a nivel internacional, y me parece que nos estamos acostumbrando y no se nos mueve un pelo. A ver, en la sociedad, digamos, antes nos horrorizábamos, después nos preocupábamos, y hoy capaz que estemos atentos a alguna parte de la sociedad y el resto ni siquiera eso. Uh-huh. Germán, te quiero preguntar si han notado algún cambio en el consumo de productos de la gente, de lo que es canasta básica, que bueno, que también que apoye esta teoría de que están justamente reemplazando a las familias la cena por una media tarde, lo que se pueda, bueno, cosas que se pueden comer en la media tarde, no como la que veíamos ahí en las imágenes, salame, pan. ¿Tienen indicios de esto? Por ejemplo, que se estén vendiendo más galletas que antes, que quizás va en línea con esto. Bueno, a ver, tiene que ver con esto, digo, todos los estratos sociales se van moviendo, así como las placas tectónicas de la Tierra. Bueno, acá en los estratos sociales se mueven, es decir, quien antes consumía primeras marcas pasó a consumir segunda y tercera. Quien, digamos, esto es lo mismo que habrás escuchado a algunos funcionarios que dicen, pero bueno, los restaurantes están llenos y Sí. vacaciones. ¿Hay reservas hoteleras? Claro que sí, obviamente. Quienes iban al exterior a vacacionar, hoy vacacionan en Argentina. Quien reservaba un lugar en su provincia, hoy en el interior de Argentina, lo hace en su provincia, y todos van cayendo escalones. Quienes comían carne adecuada en buena cantidad en el mes, hoy, después de agosto principalmente, donde la carne aumentó un 57%, consumen mucho menos carne y se va migrando a los otros productos más llenadores, como decíamos, papa, arroz, fideo y demás. Quienes consumían esto, papa, arroz, fideo y demás, ahora reemplazó la mitad de eso por infusiones peladas o con un pan, y quienes ya consumían infusiones, lamentablemente, están en la indigencia. Yo vuelvo a repetir algo que hemos hablado con ustedes, y que es la nueva pobreza, el nuevo fenómeno en Argentina, aquellos trabajadores y trabajadores que aún estando en blanco, asalariados, estamos por la línea de pobreza y no son atendidos por el Estado, porque el radar no le permite. Los estamentos dicen que si tiene un vehículo, que si tiene una casa, no necesita ayuda estatal. Pero hay gente que está padeciendo hambre aún en su propia casa, que le tiene heredada, aún con un vehículo que haya comprado en el año 80, 90. Digo, esa realidad de la nueva pobreza, que hay gente que no sabe, no sabe dónde recurrir. Con suerte, cuando vence el orgullo, va a ir a un merendero cerca de su casa, que también están bastante desatendidos por el gobierno. Germán, última pregunta por lo menos de mi parte. Usted ha hablado de una nueva pobreza, pero también, perdón, hablamos también de un nuevo estado de salud. Esto repercute también en la atención pública. Yo no sé si el sondeo alcanza a ese campo, pero es indefectiblemente algo que se va a resentir también. La salud de la población. Lamentablemente sí, no tenemos esa medición, no la hemos contemplado, pero sí hemos observado en la última encuesta que hemos realizado, sí veíamos si le genera algún tipo de problema, de discusiones, todo este tipo de falta de dinero, de no poder alcanzar el alimento, sobre todo para la minoridad, para la niñez. Indefectiblemente acarrea peleas internas, discusiones. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias finales, más aún en el desarrollo de los niños. No, la verdad no lo puedo hablar con autoridad porque no conocemos a fondo ni soy profesional, pero indudablemente que eso va a terminar va a afectar muchísimo, ¿no? Por largos años. Exacto. Germán, antes de despedirnos, quería preguntarte por tu opinión acerca del programa, cómo lo están viendo, cómo está impactando para ustedes, el programa de la devolución del IVA, ¿sí? Del 21%. Bueno, que nos compartas alguna conclusión al respecto. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista netamente y frío, desde el comercial, digamos, todo, cuando hay una carencia de dinero, hacer una inyección de dinero con estos programas, el reintegro del 21%, en realidad no es de IVA, sino del 21% de todo, mientras el comercio tenga hasta un tope de 18.800 pesos, mientras el comercio esté asentado, inscripto como alimento y bebida, lo que compra ahí va a tener 21%. Es bueno, mientras haya circulante es bueno. Obviamente no podemos soslayar que en esta gran emisión, esta lluvia de dinero que se está haciendo ahora,
que es necesario, pero sin un plan de respaldo nos estamos condenando a una tasa mayor, mucho mayor de inflación, en un contexto muy delicado, con un panorama político y por ende económico incierto. Es decir, que el gobierno haga una suelta de globos no significa que en la plaza de abajo haya un feliz cumpleaños. Digo, es bueno la inyección de dinero, pero por allí el remedio es peor que la enfermedad. Bueno, me parece que la metáfora fue clarísima, Germán. Hoy justamente, hoy, en las últimas horas, el expresidente Mauricio Macri dijo que nos están conduciendo a una hiperinflación, que tiene un poco que ver con esto, creo, en línea. ¿Piensa que es así, Germán? A ver, ojalá que no. Digo, ojalá que no, porque, a ver, todos tenemos miedo de utilizar la palabra, todos la utilizan. Digo, indudablemente, por lo menos nos está llevando a una incertidumbre fatal de saber qué puede ocurrir. Obviamente que esta emisión, esta lluvia de dinero que se está haciendo, que es necesaria, pero con un plan. O sea, la gente no puede tener carencias, sufrir hambre, lo que está sufriendo. Una buena interacción para motorizar el comercio es bueno, pero cuando no hay respaldo, cuando se emite así, nos está llevando a algo, un panorama incierto que puede traer, entre otras consecuencias, una hiperinflación. Ojalá nos equivoquemos, todavía no hay nada sellado, certificado, pero sí preocupa el hecho de que tenemos una elección muy pronto, otra elección, en el mejor de los casos, una segunda vuelta, y allí tenemos la incertidumbre de no saber cómo reaccionan los mercados y el efecto colateral que, sumado a la emisión, puede ocasionar. Así que no hay ninguna certeza de nada, pero respecto a si es posible, sí, lamentablemente sí lo es. Germán, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu tiempo, todos los datos y la información que nos has compartido. Gracias. Siempre es un honor compartir con ustedes. Un abrazo grande, hasta la próxima, gracias. Bueno, la palabra entonces de Germán Romero, director del Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la provincia de Córdoba, conversando aquí con nosotros en el interactivo. Números, góndolas, alimentos, hábitos familiares de consumo. Se empieza a suprimir la cena, no da para cenar, entonces, con suerte, el último consumo del día termina siendo la media tarde. Una pequeña reflexión, Fer, ¿qué tendrán las mamaderas de esas familias, ¿no? Las que les dan a los bebés a la hora de acostarse. Nada más. Para pensar, todo esto seguro que va a repercutir también en un futuro, desde muchos puntos de vista. Empecemos por hablar de la parte nutricional y de los chicos, que es algo de lo que tocábamos en la noche. Hasta las 14, el interactivo.